señal de cable tiene consecuencias. Contante y soñante, número 53, y próximo a salir la número 54. La revista que lleva 20 años registrando el movimiento de la cuentería en la ciudad de Medellín, Colombia y el mundo. Es una revista que tiene carácter académico, carácter social, para todos los gustos, para todas las personas. Hay algunas revistas de cuentería muy académicas, que es muy importante y muy necesarias, pero esta tiene esa característica amplia de lo social, de lo académico, de los contenidos y por supuesto de los cuentos. Es de distribución gratuita, ya saben, la pueden tener ustedes para que guíen su programación en la cuentería de la ciudad de Medellín, la cuentería en Viva Palabra. Es uno de los tantos productos que tenemos en la corporación Viva Palabra. Tenemos la revista Contante y Soñante, tenemos el Festival Local de Cuentería, el Festival Internacional de Cuentería, el Festival de Cuentería regresando de los estudiantes egresados de la Escuela de Cuentería, tenemos la de los abuelos, Canas al Cuento, tenemos Cucú contaba la rana para niños, tenemos los días del campeonato de cuento improvisado Cuenteros en Apuros, tenemos la muestra y taller de poesía y declamación los viernes con Jim Persal, tenemos el jueves de nuevos cuentos y nuevos cuenteros. Así es que hay para todos los gustos, para todas las cosas que usted desee obtener al respecto de la cuentería y de la oralidad en Medellín, Colombia y el mundo, lo encuentra acá en Viva Palabra. Ya empezando las transformaciones de nuestra sede, queremos invitarlos a ustedes cuando la estemos inaugurando, que son las primeras transformaciones, porque queremos que sea una transformación grande, amplia, definitiva, con la construcción de un teatro bien bonito, bien cómodo y bien espacioso para todos ustedes, con el programa beneficiarios de la Ley del Espectáculo Público LEP que opera la Alcaldía de Medellín. Estamos entonces preparados y preparándonos. Recuerde que podemos llevar programación a sus colegios, a sus universidades, a sus oficinas para las pausas activas, a los espacios de sus empresas para sus empleados, sus obreros o para la zona de influencia de su empresa. Que también tenemos el programa Ven y te cuento. Todas las agrupaciones, asociaciones, colegios, clubes juveniles que deseen venir a tener un programa de cuentería acá en el horario que ustedes nos propongan, con aporte voluntario. Ustedes llaman, hacen la programación con nuestra directora general
y se programan para venir a Ven y Te Cuento, donde les presentamos un maravilloso espectáculo de cuentería y una conversación acerca de la oferta cultural, tanto de la cuentería como de otras artes en la ciudad de Medellín, aporte voluntario. Entonces, ya lo saben, tenemos todas estas ofertas para ustedes. Queremos invitarlos para que nos acompañen mucho, especialmente a los docentes. Queremos insistir, este año queremos estar con los docentes exponiéndoles cómo es el proceso de la cuentería, cómo se puede utilizar como una herramienta benéfica para la educación y para la enseñanza también, que son dos cosas muy parecidas y que van de la mano, pero que no son lo mismo. Para la educación de los niños y los jóvenes y para la enseñanza de diferentes áreas del saber. Todo eso tenemos acá en Viva Palabra y obviamente la Escuela de Cuentería, donde ya pues empezó el curso, ya está avanzado y queremos que ustedes estén pendientes para asistir a las clausuras de nuestros estudiantes. Entonces, por ahora vamos a una pequeña pausa antes de traer a este espacio a nuestra invitada de hoy. Te invitamos a que seas un constructor de este sueño. Escanea el código QR y entra a nuestra Baki Procede, donde podrás donar desde 3,000 pesos para hacer nuestros salones más grandes y el festival Entre Cuentos y Flores en nuestra sala. Escanea y sé parte de este sueño. Bueno, amigos, no nos acompañaba todavía Doña Euforia, mandó a su compañero Don Critolfo ahí con aplausos, gritos y silbidos. Muchas gracias, bienvenidos todos siempre con su bulla, con su entusiasmo para la grabación de los programas Charlas y Cuentos Viva Palabra TV. Este es un programa para toda la familia. Recuerden ustedes que estamos entonces listos para recibirlos en la Corporación Cultural Viva Palabra, que somos 8 socios participantes de esta programación. Recientemente tuvimos a una de las socias que no la habíamos tenido por acá, nuestra querida Patricia Casas, a quien no la habíamos tenido acá en el programa. Pues bueno, vamos a tener entonces a otra de nuestras socias. Ella es Vicky Valencia. Sala llena, corazón contento. Eso es para nosotros siempre un placer y un beneficio. Bueno, especialmente en las noches cuando ustedes nos colaboran con su boleta, las boletas más baratas de los espectáculos en Medellín. 20,000 pesos entrada general, 10,000 pesos es el descuento para estudiantes, niños, personas en situación de discapacidad y adultos mayores. Pero bueno, hola Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, Jota, muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, un saludo allá a nuestros televidentes de Teleboyacá. Muy bien, bienvenidos y gracias siempre por asistir al llamado de Viva Palabra. Vicky ha desarrollado la parte artística desde hace muchos años. Cuéntanos un poco, Vicky, cómo fueron esos orígenes tuyos en el teatro. Esos orígenes en el Teatro Jota, ¿qué más decir y a quién más de referencia si el mismo Jota Villaza? Él fue el que me motivó, él fue mi maestro y lo sigue siendo. Fue por allá en esos años de adolescencia, donde un llamado llegó al corazón, al oído y me echaron el cuento y ahí llegué primero al teatro. Estábamos en Culturartes. Culturartes y después pasamos a otra corporación llamada Casartes, la casa más bella y como Viva Palabra igual. Y fue una familia de mucho, mucho amor. De mucho amor y de mucho compromiso de todos. ¿Qué papeles recuerdas haber hecho allí Bueno, en Culturartes primero se montó
una obra así monumental como con 70 personas, como con 70 actores y actrices, donde tú ahí interpretabas, ¿quién era? A una de las abuelas que se llamaba Delicias. Y es que con ese nombre la verdad es que era una delicia. Y además era una vieja picarona y su cuento lo tenía por allá bien guardadito. Es que Vicky era la más jovencita del grupo y la ponen de la abuelita en el papel de la abuelita. Y en Casarte, ¿qué papel recuerdas así que interpretaste? En Casarte, bueno, estuve haciendo Los árboles mueren de pie. Estuve también, a ver, Jota, no recuerdo como otra. En La flor de la alegría. Ah, en La flor de la alegría. Me tocó hacer el que rescataba la alegría, que no recuerdo en este momento. El héroe. El héroe. Porque el otro era el maldarín maldadoso. Y sí, este no era recuerdo. el encantador de la flor, que la iba y la rescataba la alegría de ese mundo. Y bueno, otra serie de personajes, pero lo que más recuerdo fue ese tiempo de recreaciones. Eso sí fue muy bonito. Recreaciones infantiles. Ahí sí hacíamos obras de títeres y todos los personajes y cuentos a montones y juegos todos los que quiera. Iniciada aquí por mi amigo J. Villaza, maestro y amigo ahora. La lúdica que desarrollábamos era una propuesta totalmente lúdica, diferente para las recreaciones infantiles en fiestas, piñatas y todo esto. Sí, fueron unos años de trabajo con Casarte, con el Telán, en el que se funcionó bastante. Bueno, y en la famosa obra Cataclismo, también con permiso, señoras y señores. ¡Bravo! Volvemos a grabar. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. El maestro Metaca, claro, le vas a llevar al maestro 32 pasteles. Se los empaco en una caja así bien hermosa. Y no le dio el pastelero nada a Metaca. Él se fue calle abajo, nuevamente con su olor que le pegaba en la nariz. Y aquello le decía su boca en el estómago, ¡qué hambre! ¡Pero qué hambre! ¡Hombre, que eso está delicioso! Sí, el maestro me dará la mitad por justicia. Se sentó al lado de un árbol, porque al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. corrió los pasteles, todos para acá, y uno para allá, y otro para allá, y la división le dio exacta, 16 pasteles allá, 16 aquí. Ay, salió tan feliz con sus pasteles. Pero ya a las afueras del pueblo, ¡ay, qué hambre, qué hambre! El maestro, por justicia, me dará la mitad. Se sentó nuevamente, corrió los pasteles. Y así le dio exactico, 8 y 8. Ay, barriga llena, corazón contento, agarró la caja, se fue camino abajo, cuando más lejitos por allá. Ay, qué hambre, y ese olor de esos pasteles, cómeme. Yo sé que el maestro por justicia me dará la mitad. Se sentó nuevamente, corrió los pasteles, uno para allá. Y así le dio
4 pasteles. Iba tan feliz ya llegando al pueblo. Ay, qué calor y qué hambre, qué hambre, qué hambre. Se sentó, pues el maestro por justicia me dará la mitad. Cogió la caja, la abrió, sacó. Ay, 2 y 2. Llegando ya en la mitad del parque de su pueblo. ¡Ay, qué hambre, qué hambre! ¡Ya es mediodía, qué hambre! Se sentó, abrió la caja. Siguió con su caja, llegó a la puerta del colegio. Y antes de tocar, pero qué más da, ya es mediodía, qué hambre, ganas de almorzar, qué hambre. Abrió la caja, sacó el pastel, lo partió. Inmediatamente sale el maestro. Hombre, Metaca, te has tardado mucho, pero al fin has llegado, muchacho. Gracias. Él sabía que tenía que dar una respuesta. Hombre, muchacho, ya sé qué quieres. Quieres probarlos, ¿verdad? ¡Desgraciados! ¡Pero que se han creído! ¡Me han mandado a mí medio pastel! ¡Se han burlado de mí! ¿Cuántos pasteles han mandado? 32. ¡32 pasteles! ¡Te los has comido! Sí. ¡Pero, muchacho! ¿Cómo? ¿Cómo has hecho eso? Maestro, cogió el medio pastel. Maestro, así. Oiga, esto da sed de verdad. Yo creo que usted tiene esa boca como una polvera. Y mi abuela decía que después de esos ricos pasteles, de esas harinas tan deliciosas, valía la pena comerse algo así mojadito, cremosito, delicioso, frío. Ella siempre acertaba. Y era un delicioso helado. Y este era un edificio de helado. Imagínense que en aquel pueblo, ese día, los políticos se reunieron a mirar cómo solucionaban sus cosas y cómo se partían la tajada. Y para ese día al pueblo no le dieron circo y pan. No, al pueblo ese día le dieron helado. Un edificio de helado para todos. Todos, absolutamente todos. Y por eso fue que ese día en el pueblo hicieron un edificio de helado en el parque principal. Y todos disfrutaron de ese edificio. Absolutamente todo el mundo. Los primeros que llegaron allí fueron los bomberos, que tenían más habilidad y agarraron la escalera. Peldaño a peldaño, chupadita a chupadita, fueron subiendo cada uno hasta llegar al techo del edificio. Y se comieron primero ese helado de nata, las chispitas crocantes de colores, el helado de chocolate. Y se lo fueron todo devorando poquito a poco el helado de fresa, de vainilla. Y la policía, que estaba en uno de los pisos altos, empezó a gritar: ¡auxilio, socorro! ¡Todos, todos! ¡Vengan aquí! Que no se caiga ni una gotita del helado de fresa, que no se caiga nada de los varillas, de las barandas, de los balcones, de las ventanas, todos a comer. Y todo el mundo subió allí y se lo devoró. Chupadita, chupadita, mordisco a mordisco, se iban comiendo todo el helado hasta comerse llegar a la parte de limón, de fresa, de vainilla. ¿Qué más había allí? De cereza, todos.
En esas y las otras pasó un muchacho en bicicleta. Cuando vio eso, aceleró y llegó rápidamente a la casa de su novia. Mi amor, en el parque hay un edificio de helado, ¡vamos! Mi amor, venga, vamos, una chupadita que no nos demoramos. Salió a la carrera y se fueron. Se agarraron allí a una pared así de gruesa. Tenía de todos los sabores, el uno chupaba por un lado y se agarraron y se fueron devorando ese muro poquito a poco y él se iba achicando. Se lo devoraron, cuando menos se dieron cuenta. Y se acordaron que tenía que ir a la casa de la novia. Salieron rapidito en esa bicicleta nuevamente, la llevó a su casa. Cuando estaba allí, sus papás estaban dormidos y no se dieron cuenta. El muchacho se devolvió y siguió comiéndose helado, y en ese momento también había una viejecita allí que tráiganme por favor una silla de limón que tenga un brazo de limón. Un policía muy amablemente sacó una enorme silla con un par de brazos de limón. La viejita rápidamente se quitó la caja de dientes y empezó a comerse ese helado. Y ni todo le dio, y eso se fueron devorando todo ese helado. Todo el mundo se comía a mordiscos, a chupaditas, todo el helado. Los niños se metieron allá dentro del edificio y se comían las sillas, las mesas. Agarraron la mesa por las patas y se la devoraron. Cuando se le agarraron las patas a la mesa, la tapa de la mesa les cayó encima. Pero no les hizo nada, se la comieron porque era toda de chocolate crocante, los platos y demás. Y todo el mundo comía, los médicos, las enfermeras, todo el mundo estaba allí devorándose ese delicioso helado de chocolate, de fresa, de vainilla, de chispitas, todo lo que tenía. Hasta que se lo acabaron todo. Y desde ese día, cuando los niños le dicen a sus papás que quieren otro helado, sus papás recuerdan que ese día estaba prohibido enfermarse. Nadie le daría vómito, dolor de cabeza, dolor de barriga, nada, porque todos los médicos estaban allí. Y estaba prohibido enfermarse. Y por eso los papás lo recuerdan y dicen, claro, tú lo que quieres es un edificio de helado como el de la plaza aquella. Y después de semejante cremosidad, usted no dijo que esto se iba a quemar. ¿Y qué le va a tocar ahorita? ¿El pegado o el quemado? No sé. ¿Qué aroma? En Dulce Artesana Café y Repostería Artesanal convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832. Ya vieron ustedes entonces el cuento de El Bobo Metaca, que no era ni tan bobo comilón si era tragón como él solo. Este cuento hace parte de tu espectáculo de graduación, el proyecto de grado. ¿Cómo se llama el espectáculo, Vicky? Cuentos a fuego lento. Cuentos a fuego lento, donde tenemos fuego lento con un delicioso asado que nos prepara
el cocinero Chichibio aquí en la escena. ¿Cómo craneas montar este espectáculo y juntar esos cuentos que de pronto alguien pensaría que no tienen nada que ver uno con el otro, pero nos logras dar una unidad? Entre pensando y retomando y después de desechar muchos otros, pues hablando con Luzma, la directora de aquí de Viva Palabra, digo, pues si ya has presentado alguna vez el cocinero Chichibio, que se había sido en alguno de los montajes de formación intensiva, pues se retoma y pienso, si esto tiene que ver con comida, ¿por qué no retomar o juntar otros cuentos que hablen de alimentos? ¿Y con qué sería el hilo conductor? Pues qué más que el delantal de la abuela, que pensando que los abuelos en las tardes, en las noches, anteriormente se juntaban en las cocinas y mientras se iba preparando la merienda, la cena o lo que sea, se iban contando historias. Entonces fue así como se logra integrar esto, y a sabiendas de que el delantal pues siempre ha sido una tradición en nuestra cultura y que las abuelas lo tenían ahí para todo tipo de momentos que sucedieran. Y ahí lo podemos ver en el espectáculo. ¿Por qué te llama la atención este cuento de Metaca para incluirlo, para contarlo en general? A ver, lo primero es porque realmente habla de ese dulce encantador que se necesita después de un alimento salado, pero también pensando en la parte formativa y los valores, porque qué más que retomar de los chicos, como hace tanto tiempo trabajé con niños, bueno, y lo sigo haciendo, pero además que es un cuento que habla de la sinceridad, la honestidad y de los niños hiperactivos. Entonces dice uno, ¿cómo esto un maestro o un papá lo va a transformar sin tener que castigar, sin tener que llegar a una reprimenda, sino aprovecharse de esto para integrar un valor? Entonces fue así como este dulce cuento llega a ser parte de todo el montaje completo. Claro, los cuentos de la picaresca siempre tienen ese sabor gracioso, tragicómico que nos presentan estos personajes de la picaresca, como lo fue el mismo Buscón, Don Pablos, como lo fue Lazarillo de Tormes, o como fueron nuestro Cosiaca, Marañas y Pedro Rimales y todos estos. Muy bien, Vicky. Entonces, amigos, les recordamos la programación de Viva Palabra. Muy pronto estaremos haciendo el lanzamiento al Festival Local de Cuentería Medellín 50 y Antioquia también, que selecciona a los mejores cuenteros de Medellín y del departamento para que se presenten en el Festival Internacional de Cuentería de la Feria de las Flores. Queridos amigos, entonces, Vicky, despidámonos de nuestros televidentes porque se nos acabó el tiempo. Muy bien, muchas gracias, y recuerden siempre estar atentos a todas las invitaciones maravillosas de Viva Palabra y apoyar el proyecto de nuestra casa. Ahora sí hablamos de nuestra casa, es de Viva Palabra. ¡Bravo! Robar señal de cable tiene consecuencias.
mejor televisión y la conexión a internet más rápida. No esperes más y afíliate ya a Tele Boyacá.